Listo. Hola chicos, buenas tardes. Mi nombre es Mateo Ibarra, soy docente de Biología y Química acá en la institución y para el día de hoy haremos un en vivo. ¿Listo? Específicamente trabajaremos el tema de biología. Vamos a desarrollar entonces algunos ejercicios tipo examen de universidad, en este caso Universidad Nacional, direccionados a el área de biología. ¿Listo? Vamos a iniciar entonces, bienvenidos a todos, esperamos que estén muy atentos y que estemos participando por medio del chat. ¿Listo? Entonces por medio del chat, cualquier pregunta que tengan o las respuestas que tengan para los puntos que vamos a estar desarrollando. ¿Listo? Vamos a empezar entonces dando lugar a cada uno de los puntos, vamos digamos que a participar con cada uno, uno por uno, y vamos a dar un tiempo para que cada uno de ustedes, pues entonces intente dar su respuesta. ¿Listo? Vamos a comenzar chicos por el día de hoy entonces con el primer punto que dice... Regularmente, la materia orgánica al descomponerse genera espacio que puede causar espacio. ¿Listo? Para esto, recuerden que estamos hablando de materia orgánica y estamos hablando de un proceso de descomposición. ¿Listo? Entonces, un minutico para que intenten responder su pregunta y volvemos entonces con sus respuestas. Hola chicos, listo. Vamos entonces a justificar cada una de nuestras respuestas. Entonces el ejercicio dice, regularmente la materia orgánica al descomponerse genera, entonces estamos hablando de materia orgánica. En el caso de la materia orgánica estamos hablando de aquella que está compuesta por cadenas de carbono e hidrógeno, ¿cierto? Estamos hablando de materia orgánica. Esa materia orgánica, que en algunos casos conocemos como hidrocarburos, en el caso de la química orgánica, pues entonces va a dar lugar en el proceso de descomposición a algo que en este caso, para la opción A, serían malos olores. Y posteriormente nos dicen que pueden causar bacterias. O sea que nos están hablando como si las bacterias fueran una causa directa de los malos olores. Sabemos que las bacterias son organismos vivos, ¿cierto? Estamos hablando de organismos vivos a partir de un mal olor, lo cual no tendría obviamente sentido. Entonces la A no puede ser la respuesta correcta, ¿cierto? Vamos con la opción B. La opción B dice bacterias y adicionalmente nos están diciendo que pueden causar enfermedades. Entonces recuerden que cuando estamos hablando de bacterias, estamos hablando de organismos vivos. Sí, es verdad que las bacterias pueden causar enfermedades, pero acá nos están diciendo que la descomposición de la materia orgánica puede generar más bacterias.
Estamos hablando de que vamos a generar un organismo vivo a partir de la descomposición de algo orgánico y no es consecuente con lo que conocemos como la teoría celular. Recordemos que cuando hablamos de teoría celular estamos hablando de la generación de organismos vivos a partir de otros organismos vivos. Y acá cuando hablamos de materia orgánica no estamos hablando de organismos vivos, por lo cual esta tampoco sería la respuesta correcta. Por ahí vi que no habían dado la opción de la D. Veamos si de todas maneras la D, que nos habla de enfermedades. Y nos dice que esas enfermedades van a generar gases. Volvemos a lo mismo. Las enfermedades, chicos, no necesariamente van a generar gases. No hay una relación realmente entre los gases y las enfermedades. Por lo cual, la D tampoco sería la respuesta. Y nuestra respuesta correcta, que sería la C, hablamos de gases que generan malos olores. Básicamente, para responder a este tipo de preguntas, chicos, pensemos mucho cuando estemos respondiendo una pregunta de química o estemos respondiendo una pregunta de biología, pensemos mucho en nuestra vida cotidiana. En nuestra vida cotidiana sabemos que los rellenos sanitarios, por ejemplo, tienen una alta concentración de materia orgánica en proceso de descomposición. Proceso de descomposición que se da la mayoría de las veces por organismos vivos como las bacterias. Esos organismos vivos como las bacterias generan un proceso de descomposición de la materia orgánica, dando como lugar, como subproducto, la generación de gases, y esos gases básicamente son los que generan el mal olor. Por lo cual, la respuesta para este punto es la C. ¿Listo? Vamos en este momento con nuestro segundo punto. Nuestro segundo punto dice, de las siguientes afirmaciones, 1. Un producto es biodegradable cuando se descompone en condiciones naturales por acción de agentes químicos. Y 2. La biodegradación de los residuos orgánicos se puede realizar por microorganismos anaerobios. De acuerdo a esto, chicos, es correcto asegurar que A. Una es falsa y 2 es verdadera. B. 1 y 2 son verdaderas. C. Una es verdadera y 2 es falsa. O la D. Ambas son falsas. Un minuto para que cada uno de ustedes llegue a su propia conclusión. Listo, chicos, para este nuevo punto entonces pues tenemos que los enunciados nos dicen, el enunciado 1 nos está afirmando que el producto es biodegradable cuando se descompone en condiciones naturales por agentes químicos. Recordemos que biodegradar básicamente, recordemos que es básicamente degradar, vamos a descomponer, y bio, vida. Entonces lo que estamos diciendo es que es el proceso mediante el cual se da un proceso de descomposición, en este caso por agentes vivos, es decir, por agentes biológicos. El proceso de biodegradación, chicos, lo dan los organismos vivos. ¿Listo? Por lo cual,
esa primera que nos dicen que un producto es biodegradable cuando se descompone en condiciones naturales por agentes químicos, no es cierta. ¿Por qué no es cierta? Porque estamos diciendo que es biodegradable cuando son agentes biológicos, es decir, organismos vivos, los que generan la descomposición, en este caso de esa materia orgánica. Segundo, este va para el punto 1. El segundo numeral nos dice, la biodegradación de los residuos orgánicos se puede realizar por organismos anaerobios. Es decir, esa biodegradación la pueden dar organismos anaerobios como las bacterias. Y como ustedes saben, las bacterias, tanto en presencia como ausencia de oxígeno, es decir, siendo aerobios como anaerobios, pueden generar degradación de la materia orgánica. Por tanto, tenemos que nuestra primera afirmación sería falsa y la segunda vendría a ser verdadera. Con esto, nuestra respuesta sería entonces la A. ¿Listo? Vamos chicos entonces con nuestro tercer punto. Nuestro tercer punto dice, los productos de la biodegradación realizada por microorganismos son utilizados por estos para A. Construir su nicho para establecerse, B. Reintegrar los productos a la naturaleza, C. Producir energía en su actividad metabólica o D. Consumir energía en su movilización. Listo chicos, acá en este nuevo ejercicio entonces nos dicen que los productos, en este caso orgánicos, pueden pasar por un proceso de biodegradación por microorganismos y estos microorganismos tienen un objetivo con esa biodegradación. Básicamente cuando tenemos materia orgánica, esa materia orgánica es biodegradada, recuerden que es el proceso de descomponer esa materia, pero no, recordemos que cuando hay biodegradación hay disponibilidad de recursos. Usted tiene una molécula. Esta molécula tiene nitrógeno, tiene carbono, tiene hidrógeno, etcétera. Cuando una bacteria coge ese compuesto, en este caso esta molécula, y la degrada, la hace para obtener básicamente energía de ese proceso. Obviamente se genera como subproducto la disponibilidad de átomos que ya no van a ser parte de una molécula, sino que van a estar, digamos que de manera independiente y van a poder ser aprovechados por otros organismos. Entonces, claro, ahí hay una opción que nos dice básicamente reintegrar productos a la naturaleza, que es nuestra opción B. Esto en efecto ocurre cuando hay un proceso de degradación de materia orgánica por parte de las bacterias, pero la pregunta va direccionada a cuál es el objetivo de la bacteria con ese proceso de degradación. El objetivo de la bacteria no es generar disponibilidad de recursos. Eso es una causa, una consecuencia del proceso que hace la bacteria, pero no ese es el objetivo, por lo cual la B no podría ser. La D dice consumir energía en su movilización. El proceso de movilización de las bacterias que se da por su flagelo, pues obviamente consume energía, pero eso no es el objetivo de la descomposición de la materia orgánica.
O sea que la D tampoco sería nuestra opción correcta. La A dice construir su nicho para establecerse. En el caso de la A, esto hace parte de una actividad o de un proceso que ella tiene que llevar a cabo para obtener energía, no para generar unas condiciones particulares en un lugar en particular para establecerse como tal. Por lo cual nuestra respuesta correcta sería la C, que es producir energía en su actividad metabólica. Recordemos, chicos, que básicamente lo que está haciendo la bacteria es descomponiendo la molécula, en este caso la materia orgánica, para obtener la energía que está almacenada en los enlaces que tiene cada una de estas moléculas. ¿Listo? Por tanto, la respuesta para este punto sería la C. Recuerden, chicos, que pueden contarle a sus amigos que estamos en estos momentos en vivo para que se animen a compartir con nosotros en este espacio de resolución de preguntas tipo Universidad Nacional, específicamente para biología. ¿Listo? Vamos con nuestro siguiente punto, chicos, que dice, de los siguientes, el único recurso no renovable es... Un minuto para que cada uno de ustedes dé su respuesta. Chicos, resulta que vamos a dar una breve definición para que usted replantee su respuesta, a ver si la está pensando como es. Y es, recordemos que cuando hablamos de un recurso renovable, chicos, estamos hablando de un recurso que se puede compensar o que se puede, digamos que de una u otra forma recuperar en mayor medida a la que los seres humanos lo estamos utilizando, ¿cierto? Entonces nosotros estamos utilizando un recurso natural. Si él se compensa, si él vuelve a recuperarse antes de que el ser humano o a mayor velocidad en la que el ser humano está haciendo uso de él, entonces podemos hablar de un recurso renovable. ¿Listo? Entonces, con base en esa definición, entonces volvamos a la pregunta que decía, ¿cuál de estos no es renovable? ¿El hierro, la soya, la madera o el agua? ¿Listo? Vamos a continuar con un minutico de nuevo y volvemos a la socialización de las respuestas.
Listo chicos, de acuerdo a lo que acabamos de hablar de recurso renovable, entonces podemos decir que en este caso el agua, la madera y la soya, en el caso de la soya venir de un organismo vivo, podemos decir que son recursos renovables, es decir, recursos que sí pueden recuperarse a la medida que los seres humanos lo utilizamos. El agua chicos como tal, pues es un recurso que puede contaminarse, es decir, en el momento estamos generando contaminación de las aguas, por ejemplo, y lo que tenemos es agua no apta para el consumo humano, pero el agua sigue estando ahí, sigue siendo un recurso renovable. Listo. Por lo cual, en este caso, lo que tenemos es que el no renovable sería el hierro, dado que la extracción de minerales, chicos, la mayoría de veces se hace a una tasa mucho mayor a lo que la Tierra puede recuperarlo. O sea que la respuesta para esta pregunta sería la A. ¿Listo? Por acá nos dicen, el agua es un recurso renovable solo bajo una condición. ¿A qué te refieres, Viviana, con bajo una condición? Ok, acá Yesenia nos dice que el agua es un recurso renovable si se realiza una limpieza adecuada. Sí, chicos, a ver, en este caso, sí, bajo unas condiciones particulares el agua sería un recurso renovable. Estamos hablando, o el punto nos está preguntando por el recurso no renovable. ¿Listo? O con eso, estamos hablando de que estamos buscando cuál de estos no es renovable. Entonces, por tanto, la respuesta en este caso sería la A. ¿Listo? Claro, de acuerdo a las condiciones, uno puede hablar de que el agua, de que la soya, de que todas las opciones que nos habían dado son renovables. Como estamos hablando de extracción de hierro de un mineral, pues en este caso estaríamos hablando de que las condiciones de extracción de este mineral podrían ser mucho mayor, es decir, una velocidad mucho mayor, una tasa de extracción mucho mayor, a la que la Tierra podría recuperar ese hierro como tal. Por lo cual, el que no sería renovable, ojo, estamos buscando el no renovable, sería el hierro, que es la opción A. ¿Listo? Vamos con nuestro siguiente punto que dice, de los siguientes productos elaborados con material reciclado, el único que corresponde a material inorgánico es A. Las toallas de cocina, B. Las botellas de vidrio, C. El papel periódico y D. Las botellas plásticas. Un minuto chicos, recuerden que todo esto lo van a relacionar con su vida diaria y con eso van a encontrar fácilmente la respuesta. Un minuto. Listo chicos, entonces el punto nos decía que de los siguientes productos elaborados con material reciclado, el único que corresponde a material inorgánico es. Recordemos chicos que estamos hablando de material inorgánico, entonces estamos hablando que en el caso de
El papel, el papel, todos sabemos que viene producto de las plantas, madera, ¿cierto? Específicamente algo que conocemos como celulosa. Y la celulosa, pues ustedes recordarán por sus clases de biomoléculas que es un polisacárido. Estamos hablando de un azúcar, ¿cierto? Que tiene una función estructural. Esto es lo que compone la pared celular de la célula vegetal, de las planticas. Entonces estamos hablando de que la celulosa, por ser parte de un organismo vivo, está siendo una molécula orgánica. Listo, estamos hablando de una molécula orgánica. Pero acá nos preguntan por algo que es inorgánico. Con esto, chicos, que acabamos de decir, la celulosa es orgánica y eso genera el papel, de acá sale el papel. Con esto estamos, digamos que, excluyendo la respuesta A que dice las toallas de cocina y la respuesta C que dice el papel periódico, porque ambos son hechos de celulosa. O sea que la respuesta no podría ser la A y tampoco podría ser la C. ¿Listo? Vamos con la D, las botellas plásticas. Ustedes saben que las botellas plásticas, chicos, son hechos a partir también de la extracción de compuestos orgánicos. ¿Listo? Por lo cual, la única opción que tendríamos, chicos, para un material de características o de origen inorgánico sería la B, que son las botellas de vidrio. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Vamos con nuestro siguiente punto que dice... Vamos a hablar un poquito de genética, listo, vamos a cambiar un poquito, estamos hablando algo acerca de medio ambiente, de degradación, de conservación, etcétera, y vamos a migrar un poquito hacia la genética, algo mucho más molecular. El punto dice, el dogma central de la genética se refiere a. Los procesos requeridos para la segregación de la información genética. B. Las vías metabólicas de enzimas catalizadoras. C. La secuencia de los genes que se traducen en proteínas y D. Los nucleótidos que se polimerizan para formar los ácidos nucleicos. Chicos, un minuto para que cada uno de ustedes elija una de las respuestas y en un momento la socializamos. Hola, por acá Daniela nos pregunta de qué está compuesto el vidrio. Bueno, el vidrio pues depende del tipo de vidrio, ¿cierto? Si es Pyrex, si es común. Generalmente el vidrio común, Daniela, está compuesto de dióxido de silicio. Es una combinación de varias cosas, dióxido de silicio, óxido de aluminio, incluso está el cloruro de sodio. Veamos que acá nos estaban hablando ahorita de compuestos inorgánicos. Todos estos son inorgánicos porque no son
no están constituidos de cadenas de carbono, como son los hidrocarburos. ¿Listo? Entonces, cloro de sodio sería simplemente cloro y sodio, óxido de aluminio, tenemos oxígeno y aluminio. Dióxido de silicio también sería un óxido, en este caso dos oxígenos, y el silicio. No vemos carbonos unidos a hidrógenos por ninguna parte y recuerden que esa es la definición de los compuestos orgánicos. Por tanto, en el caso del vidrio, los tenemos, o tenemos básicamente que está compuesto por moléculas o por compuestos, valga la redundancia, que no son orgánicos. Por eso ahorita decíamos que la respuesta para la pregunta de lo inorgánico era el vidrio. ¿Listo? Bueno, para la pregunta que estábamos, en la que estábamos pensando, que era el dogma central de la genética, ¿se refiere a qué? Entonces recordemos, chicos, que cuando estamos hablando del dogma central de la biología molecular, que es básicamente lo que conocemos como dogma central de la genética, estamos hablando de tres procesos, ¿sí o no? Replicación, transcripción y traducción. Estos tres procesos son los que conocemos como el dogma central de la biología molecular o de la genética. De la genética. Ustedes recordarán, chicos, de sus clases de biología que cuando hablamos de replicación estamos hablando de formar una copia. Es decir, yo cojo el ADN que tengo en mi célula, en el núcleo, y hago una copia de él porque mi célula se va a dividir. Y cada una de las células hijas, las nuevas células, debe tener una copia. Y eso se da por replicación. Entonces el proceso de replicación es generar copias de ADN. Pero resulta que hay otro proceso que se llama transcripción. La transcripción, recordemos que es de eso que tenemos en el núcleo que conocíamos como ADN, generar ARN, que va a ser un mensajero, que va a llevar la información, que va a ser traducida mediante el proceso de traducción para generar proteína. En otras palabras, absolutamente todas las proteínas que tú tienes en tu cuerpo están o fueron generadas a partir de la información que había guardado en el ADN del núcleo. Por tanto, cuando hablamos del dogma central de la genética o de la biología molecular, ¿eso se refiere a qué? Entonces, la B nos dice las vías metabólicas de enzimas catalizadoras. No, acá no estamos hablando de enzimas catalizadoras, estamos hablando de un proceso en el cual la información que hay en el ADN se convierte en proteína, ¿cierto? Se segrega. Recuerden que segregar es, en este caso, generar algo, generar proteína. Entonces, la B nos decía las vías metabólicas de enzimas catalizadoras, no. La C nos decía la secuencia de los genes que se traducen en proteínas. No, la secuencia de los genes está a nivel del ADN, sí, es correcto. Pero el dogma como tal no es solamente tener la secuencia de los genes, sino además generar algo con eso, ¿cierto? Entonces la respuesta C o la opción C tampoco sería. La D nos dice los nucleótidos que se polimerizan para formar los ácidos nucleicos. En este caso nos están hablando de los nucleótidos que hacen parte del ADN y el ARN. No necesariamente, chicos, cuando hablamos de norma central, estamos hablando que esos nucleótidos están implicados, pero no estamos hablando de los nucleótidos, estamos hablando del proceso, de los tres pasos, chicos, que se llevan desde la información que tenemos hasta la segregación o la síntesis de esa información en proteínas. O sea que la respuesta correcta sería la A, que nos dicen los procesos requeridos para la segregación de la información genética. Es decir, el dogma central hace referencia a estos tres pasos o estos tres procesos que son necesarios para que la información que está en el núcleo a nivel del ADN se segregue generando proteína. ¿Listo? O sea que en este caso, chicos, la respuesta correcta sería la A. ¿Listo? Vamos con nuestro siguiente punto. Nuestro siguiente punto nos dice, el ADN polimerasa es la enzima encargada de espacio del ADN y requiere de plantilla de espacio para iniciar su función. La opción A nos dice transcripción y ADN, la opción B síntesis y ADN, la C degradación, grupos fosfatos y la D traducción y bases nitrogenadas. Un minuto para que intenten encontrar la respuesta y en un minuto socializamos.
Listo chicos, pues resulta que el punto nos está hablando de la ADN polimerasa. Recordemos que nos están hablando de polimerasa, es decir, de una enzima. Y recordemos que esta enzima, por ser enzima de ADN, lo que va a hacer es generar una nueva cadena. Esta chicos, la ADN polimerasa, es la enzima, es decir, la proteína, que se encarga de generar una nueva copia del ADN. Entonces tú en el núcleo, recordemos que tenemos una cadena de nucleótidos, etcétera, hasta llegar a 3', y la ADN polimerasa es la enzima que va a llegar acá y va a pegar la complementaria generando una nueva copia. Entonces, recordemos que ahorita vamos a tener un punto de hecho referente a este proceso de generar una copia, una réplica. Entonces lo que tenemos es que la ADN polimerasa es una enzima que va a llegar a colocar las complementarias. Recordemos que la complementaria de la adenina sería la timina, guanina, citosina, guanina, adenina, timina, citosina, guanina, adenina, timina, y esto terminaría en 5'. La ADN polimerasa, chicos, es la que va a coger este molde, que va a ser parte de la cadena inicial, y va a complementar las bases nitrogenadas. En este caso, la adenina, recordemos que es timina, citosina, guanina, adenina, timina, citosina, guanina, adenina, timina, y termina en 5'. Veamos chicos que lo que obtenemos son dos cadenas totalmente idénticas. Y ahí lo único que hicimos fue generar una copia. O sea, que cuando hablemos de ADN polimerasa, estamos hablando de formar. Y el proceso de formar se conoce en química y en biología como el proceso de síntesis. O sea, que nuestra respuesta en este caso es la ADN polimerasa es la enzima encargada de la síntesis, en este caso del ADN, es decir, la formación del ADN, y requiere de una plantilla que antes teníamos inicialmente, que era también de ADN, por lo cual la respuesta correcta sería la B. Vamos con nuestro siguiente punto, chicos. El número de aminoácidos que codifica la secuencia de ARN 5', C, G, C, A, U, G, A, U, C, U, C, A, G, C, U, A, G, G, 3' es. Recordemos que esto hace referencia a cada una de las bases nitrogenadas que conforman nuestros nucleótidos en la cadena de ADN. Las opciones de respuesta son la A7, B3, C4 y D5. Un minuto para que den su respuesta y la socializamos. Antes de continuar, chicos, vamos a responder acá a Aide que nos dice, si fuera ARN en lugar de ADN sería transcripción, o sea, la A. Sí, acá estamos hablando de un proceso de replicación, ¿cierto?
Estamos hablando de un proceso de replicación porque estamos generando ADN de ADN, es una copia, ¿cierto? Entonces acá tenemos el ADN polimerasa. En el caso de que yo estuviera hablando de un proceso de transcripción, recordemos que la transcripción es, a partir de esta cadena de ADN, generar una de ARN, ¿cierto? De la otra, el otro ácido nucleico que tenemos. Cuando estamos hablando de generar ARN a partir de ADN, eso es lo que conocemos como transcripción, y eso no lo hace la ADN polimerasa, sino la ARN polimerasa. ¿Listo? Respecto a Catalina, que nos dice que si en vez de T se pone U, si yo en vez de T pongo U, es porque no estoy hablando de ADN. Recordemos que en el ADN voy a utilizar adenina, guanina, citosina y timina. Cuando yo estoy utilizando la U en vez de la T, es porque estoy hablando de ARN, que tiene adenina, guanina, citosina y uracilo. La T la reemplazamos por la U en el ARN. ¿Listo? En este caso, como estamos hablando de ADN, no se podría hacer. Ahora vamos con la pregunta que estábamos intentando responder, que dice: el número de aminoácidos que codifica la secuencia, esta secuencia de ARN, chicos, es... Resulta que ustedes recuerdan, chicos, que para yo poder iniciar un proceso de, a partir de esta información, generar proteína, lo que voy a hacer es coger de a 3 bases nitrogenadas, porque 3 bases nitrogenadas es lo que conocemos como el código genético, ¿cierto? Me van a determinar un aminoácido. ¿Listo? Ahora, ustedes recordarán también que hay un codón que se conoce como codón de inicio. Ese codón es el AUG. Codón de inicio. ¿Listo? Cuando tenemos ese codón de inicio, podemos decir que la proteína se empieza a fabricar. Antes no. O sea, que yo en la primera tripleta, recordemos que esta primera tripleta se llama codón, en el primer codón no voy a tener ningún aminoácido. ¿Por qué? Porque el AUG solamente empieza desde acá. Por lo tanto, tenemos que esto va a ser mi primer aminoácido, que según el código genético sería la metionina, ¿sí o no? Tenemos la metionina, o sea que tenemos mi primer aminoácido, tenemos segundo aminoácido, tenemos 3 aminoácidos, 4, tenemos 5, deberíamos tener 5, pero recuerden que el UAA, en este caso, hace la función de un codón de terminación. Entonces, donde usted se encuentre con un UAA, quiere decir que ahí termina la proteína. En otras palabras, chicos, esta es una gran secuencia que usted tiene a nivel de ARN mensajero que salió de su ADN. Solamente hay una parte de la secuencia que tiene información para la proteína que su cuerpo necesita. ¿Cuál es esa parte? La presencia del AUG le va a decir a la célula dónde debe empezar a fabricar la proteína, y la presencia del UAA le va a decir a su célula dónde debe terminar su proteína. Por lo cual, acá tenemos nuestro primer aminoácido, este sería el segundo, este sería el tercero, este sería el cuarto, y el UAA lo que va a indicar, le va a indicar en este caso a su célula que termina la generación de la proteína. Este no tiene un aminoácido asociado. No hay un aminoácido asociado al UAA, sino que lo único que está haciendo es diciéndole a la célula, ahí termina la proteína. Por lo cual vamos a tener 1, 2, 3, 4. Tenemos 4 aminoácidos, por lo cual en este caso nuestra respuesta correcta sería la C. ¿Listo? Chicos, respecto a este punto que suele generar algunas controversias, es claro que, ¿por qué es la C? Sí. Chicos, es claro entonces en este caso que la respuesta es la C. ¿Listo? Vamos a continuar entonces con el siguiente punto. Nuestro siguiente punto dice: esta pregunta en particular va a depender de esta gráfica. Entonces miremos la gráfica, que es una gráfica que nos está hablando de el ADN. Ese ADN pasa por un proceso de replicación generando ADN replicado, que es, o sea, una copia, ¿cierto? Pero ese ADN también puede pasar por un proceso de transcripción. ¿Qué es transcripción? Generar ARN. Ese ARN, chico, lo vemos ahí, a partir de la enzima de ARN polimerasa, ¿cierto? Ese ARN sería ARN mensajero, ribosómico o de transferencia, y ese ARN lleva una información a la célula, que es lo que vamos a conocer a partir de la traducción, que me va a dar lugar a las proteínas. ¿Listo?
Esta es la gráfica. Ahora, la pregunta sería, los ribosomas están conformados por ARN. ¿Listo? Entonces, ¿qué tipo de ARN y qué tipo de proteína? Bueno, en este caso solamente nos interesa el ARN de transferencia, ARN polimerasa, ARN ribosómico o ARN mensajero. Recordemos la gráfica que acabamos de ver y con eso ustedes tendrán la respuesta. ¿Listo? Chicos, recuerden que para este punto teníamos que el ARN puede ser de tres tipos. El ARN mensajero, que es el ARN, chicos, que sale del núcleo y lleva la información al citoplasma sobre cómo se va a fabricar la proteína. Está el ARN transferencia, que es el que está asociado al aminoácido, está en el citoplasma y está el ARN ribosomal. Solo existen esos tres como tal. El otro que aparecía ahí que decía ARN polimerasa, recuerden que no es un ARN como tal, sino que es una proteína. Y recordemos que es la análoga al ADN polimerasa que hablábamos ahora en uno de los puntos anteriores. Lo que hace es, esto es una enzima, una proteína que lo que hace es generar la cadena de ARN mensajero a partir del ADN. ¿Listo? Entonces acá lo que tenemos es, hay tres tipos de ARN, mensajero, transferencia y ribosomal, de acuerdo a lo que nos están preguntando, y acá nos dicen los ribosomas, ¿cuál de estos ARN tienen? Este lleva el mensaje, este es el que tiene los aminoácidos y este es el que conforma los ribosomas que, como ustedes recordarán, son los que van a coger la información del ARN mensajero y lo van a traducir a proteína. Por tanto, el ARN, chicos, el ribosoma, perdón, va a estar conformado por ARN ribosomal. La respuesta correcta sería entonces la C. ¿Listo? Vamos con nuestro siguiente punto.
Analice las siguientes afirmaciones. 1. Para el proceso de traducción se requiere ADN y ARN polimerasa. 2. Los aminoácidos interactúan directamente con el ARN de transferencia. De las siguientes afirmaciones se puede asegurar que una es falsa y dos es verdadera, que ambas son verdaderas, que ambas son falsas o que la 1 es verdadera y la 2 es falsa. Recuerden que a partir de lo que acabamos de decir para el punto anterior, usted va a tener la respuesta para este. Un minuto para que la intenten responder y en un momento entonces la socializamos. Muy bien chicos, la respuesta en efecto es, tenemos que el ARN de transferencia habíamos dicho que estaba asociado al aminoácido. Usted recordará que ese ARN de transferencia lo podemos encontrar en los libros, en los textos, así como si fuera una especie de T invertida, ¿sí o no? Y nos dicen además que el aminoácido está acá. Aminoácido. Listo. Tenemos el aminoácido asociado acá, o sea que el ARN de transferencia está asociado al aminoácido y acá tenemos algo que se conoce como anticodón. Listo. Ahí tenemos entonces que el ARN de transferencia está asociado al aminoácido, por lo cual la afirmación 2 en efecto es verdadera. Y la afirmación 1 nos decía que en este caso el proceso de traducción requiere de ADN y ARN polimerasa. Recordemos chicos que la ARN polimerasa es para generar ARN a partir de ADN. Eso lo conocíamos como transcripción. O sea que el proceso del ARN polimerasa se da en la transcripción. Y además decíamos que el ADN polimerasa hacía lo mismo, pero cuando yo iba a generar ADN a partir de ADN. O sea que esto es una copia, o sea la replicación. Como acá lo que nos están preguntando básicamente es por el proceso de traducción, quiere decir que el ADN polimerasa y el ARN polimerasa no intervienen en ninguno de esos procesos. Por lo cual, lo que tengo es que la primera afirmación que me habla que estos dos intervienen en el proceso de traducción es falsa. Y la 2, que me dice que el ARN de transferencia está asociado a los aminoácidos, es verdadera. Por lo cual, chicos, tenemos que la primera es falsa y la segunda es verdadera, lo cual, en efecto, como ustedes me dicen, es la respuesta A. ¿Listo? Acá nos dice Viviana, la traducción ha pasado por replicación y transcripción, si necesitaría ambas. Claro, sí. La transcripción, chicos, la traducción, perdón, tiene que haber, sí, es producto más bien del proceso de coger esa información que se generó por el proceso de, a ver acá, de transcripción, ¿cierto? Que es coger esa información que se generó por el proceso de transcripción y convertirla en proteína. Por eso se llama traducción, porque la vamos a traducir
desde ARN mensajero a proteína. Sin embargo, chicos, ahí nos están preguntando específicamente por el proceso de traducción, no nos están preguntando por los procesos previos. ¿Listo? Entonces el proceso de traducción no implica ninguna de las dos. ¿Listo? Listo, chicos, vamos entonces con nuestro siguiente punto. Nos dice, en la gráfica el orden de los procesos corresponde a... Vamos a partir, chicos, de la A, es decir, vamos a decir, en este caso, esa A que representa, esa B que representa y esa C que representa. Las opciones de respuesta son A, mitosis, fecundación y meiosis, B, fecundación, mitosis y meiosis, C, meiosis, mitosis y fecundación, o la D, meiosis, fecundación y mitosis. Un minuto para que cada uno dé su respuesta. Listo, chicos, entonces acá nos están preguntando el orden de estos procesos, es decir, la A, la B y la C, ¿a qué corresponde? Sencillo, chicos, miren, a ver, acá me están hablando de que yo tengo un individuo y por algún motivo ese individuo va a generar células N. Recordemos que cuando estamos hablando de N, estamos hablando de organismos o de células haploides, es decir, con la mitad de información genética. Todos recordamos, chicos, que cuando yo tengo una célula o genero una célula con la mitad de información genética, estas células, en el caso de nosotros, que somos 2N, ¿cierto? Somos 2N, va a ser una célula sexual, conocidas también, a ver, célula sexual. En este caso, en el caso de los mamíferos, conocidos como espermatozoides o como ovocitos u óvulos. ¿Listo? Es decir, cuando un organismo como en el caso de nosotros, los humanos, 2N, genera una célula N, estamos diciendo que está generando células sexuales. ¿Listo? Si esas células sexuales pasan a ser 2N de nuevo, quiere decir no que duplicó su material genético, sino que se unió una célula sexual con otra y generó un organismo 2N. En otras palabras, dos células se unieron. Entonces acá lo que tenemos es la unión de dos células. En este caso, unión de células sexuales. Cuando esas dos células sexuales se unen, generan una célula 2N y para generar un individuo que vuelva a generar N, tiene que pasar por un proceso que es de división. Es decir, esta célula dividirse en mucho para generar un nuevo individuo. Entonces, división celular. ¿Listo?
Ahora chicos, recordemos que el proceso mediante el cual un organismo genera células sexuales con la mitad de información genética se conoce como meiosis. Esto es meiosis. Meiosis es una célula 2N, una célula que con el material genético completo dividirse generando células con la mitad de información. Proceso de meiosis. Cuando una célula como un espermatozoide se une con un óvulo, generan organismos 2N que conocemos como un proceso de fecundación. Y esa fecundación genera algo que conocemos como cigoto, una célula producto de la unión de espermatozoide y óvulo, y ese cigoto se empieza a dividir para generar un individuo adulto que va a dar lugar al mismo proceso, generar células sexuales que se van a fecundar y van a generar un nuevo organismo. Este proceso de división de 2N para generar células 2N, es decir, idénticas a la madre, se conoce como mitosis. Por lo cual, lo que tenemos en este caso es un proceso de meiosis representado en A, proceso de fecundación representado en B y un proceso de división mitótica o mitosis representado en C, por lo cual nuestra respuesta correcta en efecto es la D, meiosis, fecundación y mitosis. ¿Listo? ¿Queda claro? Vamos con nuestro siguiente punto. Nuestro siguiente punto dice, la meiosis se caracteriza por reducir el contenido de ADN de una célula A. Recordemos lo que acabamos de decir, chicos. Proceso de meiosis, generar células N. Opciones de respuesta. La A, la mitad, pero no cambia el número cromosómico. B, la mitad y cambia el número cromosómico a la mitad. C, la cuarta parte, pero no cambia el número cromosómico. Y D, la cuarta parte y cambia el número de cromosomas a la mitad. Un minuto para que intenten dar su respuesta y la socializamos. Chicos, resulta que el punto me dice, me está hablando de meiosis, ¿cierto? Un proceso de división meiótica. Cuando yo estoy hablando de meiosis, estoy diciendo que una célula que inicialmente tenía toda la información genética que conocemos como 2N, recordemos que esto es diploide, es decir, tiene toda la carga génica, tiene tanto la información de papá como la información de mamá, va a tener de cada uno de los cromosomas, va a tener de cada cromosoma, recuerden que el cromosoma es ADN condensado, lo vamos a representar por un palito, de cada uno de los cromosomas va a tener 2. ¿Listo? Entonces cromosoma 1 va a tener 2, cromosoma 2 también va a tener 2, y así sucesivamente. En el caso de los humanos tenemos 23 pares, ¿cierto? Entonces, cuando se da un proceso de división celular, lo que se genera es una célula, chicos, y otra célula que va a tener solamente la mitad de la información, es decir, uno de los cromosomas va para un lado, mientras el otro cromosoma, conocido como cromosoma homólogo,
se va para el otro. Entonces cromosoma de mamá va para una célula mientras cromosoma de papá va para otra. ¿Listo? Cromosoma de papá se va para una célula y el cromosoma de mamá se va para la otra. Por lo cual, yo en el proceso de meiosis, acá solamente estoy representando esto condensado. Y recuerden que en el proceso de meiosis se generan 4 células, porque estas vuelven y se dividen. Acá solamente nos estamos saltando el paso. De acá lo que estamos diciendo es que el proceso de meiosis se va a obtener células con la mitad de información, es decir, haploides, y con la mitad, en este caso, de cromosomas. En el caso de los espermatozoides no van a tener 46 pares de cromosomas como una célula de la piel, sino que solamente va a tener 23 cromosomas. ¿Listo? Por lo cual tenemos que un proceso de meiosis generará células, en este caso 4 células, con la mitad de información genética y con la mitad de cromosomas. ¿Listo? Con eso te estamos diciendo que la respuesta es la B. Listo chicos, para nuestro siguiente punto dice, los globos rojos tienen 34 cromosomas en cada una de sus células somáticas. Los lobos del Ártico tienen 13 cromosomas en cada gameto. En las células somáticas de un híbrido formado por un lobo rojo y un lobo del Ártico se encuentran, espacio, ¿cuántos cromosomas? A, 30, B, 13, C, 17 y D, 26. Un minuto para que cada uno de ustedes me dé la respuesta. Listo chicos, nuestro punto dice en este caso que el lobo rojo va a tener 34 cromosomas en cada célula somática. Recordemos chicos que las células somáticas hacen referencia a las células no sexuales. ¿Cómo así? Una célula de la piel, una neurona, una célula, un hepatocito, una célula del hígado, etcétera, etcétera. Todas esas células que no sirven para la reproducción se conocen como células somáticas. Y me está diciendo que el lobo rojo tiene 34 cromosomas en sus células somáticas. Entonces acá tenemos 34 cromosomas. Recordemos que si un organismo tiene 34 cromosomas en una célula no sexual, la sexual como se genera a partir de meiosis va a tener la mitad de información genética, como lo decíamos en el punto anterior. O sea que una célula sexual de un lobo rojo va a tener la mitad de información, que en este caso sería... Listo, entonces tenemos que en el caso del lobo rojo tenemos 34 cromosomas en las células somáticas y en las sexuales cromosomas, en las sexuales la mitad que corresponde a 17. Listo. Además, recordemos que cuando hablamos de células sexuales estamos hablando de gametos, es decir, es lo mismo. Un gameto o una célula sexual es lo mismo. En este caso, en el caso de los mamíferos, los humanos o en el caso del ejercicio de los lobos, estamos hablando de espermatozoides y óvulos. Por lo cual, acá cuando nos dicen los lobos del Ártico tienen 13 cromosomas en cada gameto, me están diciendo que en la célula sexual tiene 13 cromosomas. Esto quiere decir, chicos, que si tiene 13 cromosomas en las células sexuales, en las células somáticas tendrían el doble, que corresponde a 26 cromosomas. Ahora, la pregunta específicamente me dice,
yo tengo que determinar cuántas son las células somáticas en un híbrido formado por un lobo rojo y un lobo del Ártico. ¿Listo? Entonces vamos a ver cuántos cromosomas tendríamos. Resulta que ustedes recuerdan, chicos, que en este caso las células sexuales son las que van a generar el nuevo individuo, ¿cierto? Como las células sexuales son las que van a generar el nuevo individuo, estas son las que me van a determinar los cromosomas del nuevo individuo. Entonces voy a tener 17 cromosomas, sea por parte del padre o por parte de la madre, y 13 cromosomas por el otro individuo. Cuando hablemos de híbrido, estamos hablando de la unión de dos individuos de especies distintas, es decir, un lobo rojo con un lobo del Ártico. Entonces lo que tengo es 17 cromosomas de papá más 13 cromosomas de mamá, que me darían un total de 17 y 13, que serían 30 cromosomas. Listo. Entonces lo que tenemos ahí es que un híbrido va a tener 30 cromosomas, en este caso, en las células somáticas, es decir, en las células no sexuales. Por lo cual la respuesta sería la A. Listo, 30 cromosomas. Vamos con nuestro siguiente punto, chicos. Dice, una característica heredada ligada al sexo significa que se encuentra en el cromosoma X y además A, se transmite del padre al hijo pero no a la hija. B, se transmite del padre al hijo y a la hija. C, no se transmite a hijos ni a hijas. Y D, se transmite del padre a la hija pero no al hijo. Un minuto para que cada uno de ustedes dé su respuesta. Listo, chicos, para este punto tenemos una característica ligada al sexo. Tenemos que, en este caso, pues no nos están diciendo que específicamente sean humanos, pero lo vamos a asociar con humanos, dado que nos están hablando de cromosomas X y cromosomas Y, ¿cierto? Vamos a decir entonces, recordemos que en el caso de los seres humanos, para las mujeres, representado por este signo, vamos a tener cromosoma XX. Recordemos que los cromosomas sexuales en el caso de las mujeres, de los seres humanos, tenemos XX, y para los hombres tenemos XY. Cuando usted le hablen, chicos, de una herencia ligada al sexo, le están diciendo es una característica que solo está en el cromosoma X, no necesariamente en el Y. De hecho, no está en el Y. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que el cromosoma X es un cromosoma mucho más grande y el cromosoma Y es un cromosoma mucho más pequeño. Por lo cual podemos estar hablando de genes que estén en estas regiones que no tienen homólogo en el caso del Y. ¿Listo? Esto, un individuo que tenga XY será un hombre, o una persona que tenga 2X será en este caso una mujer. Cuando estamos hablando de herencia ligada al sexo, estamos hablando de una característica que está asociada al cromosoma X. Por tanto, cuando yo voy a dar lugar a nuevos individuos, puedo tener un X con un X, es decir, una mujer. Puedo tener un X, este primero, con un Y, es decir, un hombre, un hijo hombre. Puedo tener este X con este, o sea, de nuevo una mujer, o este X con este. En otras palabras,
Lo único que le está aportando el padre al hijo es el cromosoma Y. Habíamos dicho que la herencia ligada al sexo era cuando una de las características, uno de los alelos, estaba asociado al cromosoma X. Por tanto, como en el caso de los hombres, el único que le está aportando el padre a los hijos hombres es el Y, el padre nunca podrá aportar esa característica ligada al sexo a los hijos. ¿Listo? En el caso de los hijos, recordemos que siempre el cromosoma X viene de mamá y siempre el cromosoma Y viene de papá. Por tanto, el padre con una característica ligada al sexo nunca podrá aportar esa característica a los hijos hombres. Con eso tenemos que la respuesta para este punto es que esa característica se transmite del padre a la hija, pero no al hijo. Por tanto, la respuesta correcta para este punto es la D. ¿Listo? Vamos, chicos, con nuestro último punto para el día de hoy. Y este dice: en todo organismo que tiene reproducción sexual, el número cromosómico se alterna en las siguientes fases. A, haploide y cromosomas sexuales. B, haploide y diploide. C, diploide y cromosomas sexuales. Y D, cromosomas somáticos y cromosomas sexuales. Un minuto para que cada uno de ustedes llegue a la respuesta. Listo, chicos, entonces para este último punto tenemos que nos dicen que en los organismos que tienen reproducción sexual, o sea que van a generar gametos, células sexuales, como en el caso de los humanos, yo siempre les digo, asócienlo con su vida cotidiana, espermatozoide y óvulos, en el caso de los humanos. Recordemos que tanto espermatozoide como óvulo tienen una característica compartida, y es que ambos van a tener la mitad de información genética, y eso lo llamamos N, o también conocido como haploide. Recordemos también que cuando se da el proceso de fecundación, es decir, la unión de estos dos, se genera algo que conocemos como cigoto, la primera célula producto de la fecundación, que ya no va a ser N, sino que va a ser 2N, y esto se llama diploide. Por el proceso de división mitótica, es decir, se empieza a dividir por mitosis generando muchas células iguales, se genera un individuo adulto, y ese individuo adulto, chicos, sigue siendo 2N, y a partir de ese individuo adulto y de su maduración sexual se puede dar lugar sea a espermatozoides o óvulos, es decir, volviendo a lo que conocíamos como N. Entonces lo que estamos viendo es que se está alternando haploide, que pasa a diploide, y diploide que vuelve a generar células haploides. En otras palabras, estamos diciendo que las fases que tenemos involucradas son los haploides y los diploides, que corresponden a la respuesta B. ¿Listo, chicos? Chicos, muchas gracias por participar de este espacio. Recuerden que estos envíos se están realizando durante esta semana. El día de mañana a las 10 de la mañana pues se tendrá el de análisis de la imagen, y en la tarde pues se estará trabajando un poquito de química. Listo, aprovechen estos espacios, esperamos que les haya gustado este espacio, y para el día de mañana los esperamos ver por este mismo medio. Listo, muchas gracias, chicos, nos vemos en la próxima, que estén muy bien.